Hola, ¿qué tal? Soy Alejandra García. Vamos a ver las pérdidas menores. Las pérdidas menores, en este caso, son aquellas pérdidas que tenemos gracias al fluido que va pasando hacia las válvulas, codos, uniones, etcétera. Estas son todas las pérdidas mayores, al contrario de las pérdidas mayores, que son las pérdidas que tenemos en unos flujos continuos de tuberías rectas. Tenemos un coeficiente de resistencia. Este coeficiente de resistencia son las pérdidas que tenemos utilizando codos, válvulas, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos una pérdida al momento de que nuestro fluido pasa por este tipo de cosas. Aquí tenemos la ecuación para sacar un coeficiente de resistencia donde tenemos que la pérdida menor es igual a un coeficiente de resistencia por la velocidad al cuadrado entre 2 por gravedad. Ajá, tenemos un coeficiente de resistencia en válvulas y accesorios. Aquí tenemos algunos accesorios típicos como los codos, como las T's, como este tipo embuditos, etcétera. Tenemos estas dos ecuaciones en donde pues igual tenemos la pérdida que es igual el coeficiente de resistencia, en este caso son los accesorios. Tenemos una tablita en donde podemos conseguir coeficiente de resistencia por medio de estos tipos de accesorios y nos da este coeficiente de resistencia por la velocidad al cuadrado entre 2 por gravedad. ¿Ok? Dilatación súbita. La dilatación súbita es aquella que nos da o viene de un tubo más pequeño con una circunferencia pequeña hacia un tubo mucho más grande. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, viene de una tubería pequeña, pasa hacia una tubería grande, forma algunos remolinos aquí o algunas turbulencias gracias a la forma del tubo que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces forma estas turbulencias y tenemos que es una dilatación súbita porque entra de repente sin darle un flujo adecuado pues al fluido. Tenemos esta ecuación que es igual, es la misma que la anterior, que la del coeficiente de resistencia, que es igual a pérdida, igual a coeficiente de resistencia por velocidad 1, en este caso que este es la velocidad 1 porque viene de un tubo chiquito hacia un tubo más grande al cuadrado, entre 2 por gravedad. Pérdida de salida. La pérdida de salida es cuando tenemos el fluido que viene de un tubo pequeño y entra hacia un tubo, hacia un depósito más grande. En este caso tenemos un coeficiente de resistencia de 1.0 porque siempre va a ser la misma porque viene entrando hacia un depósito. Entonces tenemos que la pérdida es igual a 1.0 por velocidad 2, porque aquí ya tenemos una velocidad, porque va entrando de un tubo pequeño a un depósito entre 2 por gravedad. Dilatación gradual en este caso es igual que la dilatación súbita, solamente que aquí es gradual. ¿Por qué? Porque entra de un tubo pequeño y le da forma o le da camino hacia el flujo que va entrando hacia el tubo que es de mayor tamaño. Como vemos aquí, le va dando este caminito al fluido para poder entrar al tubo más grande. Aquí tenemos la ecuación. Y contracción súbita, al contrario de la dilatación gradual y de la dilatación súbita, esto es al revés, viene de un tubo mucho más grande y va hacia un tubo mucho más pequeño, de la misma forma. Contracción súbita viene de un tubo más grande con una forma pues no amigable hacia el fluido, haciendo igual turbulencias, y la contracción gradual pues viene de un tubo mucho más grande hacia un tubo más chico, pero pues nos va dando la forma para que pueda darle camino al fluido y entrar con menos problemas y con menos pérdidas hacia el tubo más pequeño.
pérdida de entrada, pues la pérdida de entrada es igual que la pérdida de salida, nada más que pues ahora viene del tanque hacia el tubo pequeño. En este caso, pues tenemos igual entrada de borde cuadrado, entrada de achaflanada, dependiendo qué es lo que nosotros estemos utilizando, vamos a tener un coeficiente de resistencia, ¿ok? Y pues esta es la ecuación. Dobleces en tuberías, igual a veces tenemos dobleces en las tuberías para poder pues darle el acomodo perfecto para el destino que tenemos, y pues también tenemos algún coeficiente de resistencia, alguna pérdida, y pues la vamos a obtener gracias a esta ecuación que tenemos aquí. Conclusión. Las conclusiones, bueno, gracias a todas estas ecuaciones, obviamente yo no sabía a qué se refería con dinámica de fluidos, hacia lo de la materia, ni siquiera sabía que teníamos una resistencia o una pérdida de carga al momento de que un fluido pasa de una tubería a otra tubería, no tenía esta noción, pero gracias a todas estas ecuaciones, a todas estas em, cosas que ahora ya sabemos, vamos a poder sacar el aprovechamiento al máximo para poder hacer o aprovechar al máximo ese fluido o esa agua, por ejemplo, para poder hacer muchísimas cosas en el campo, en tuberías de drenaje, en tuberías para poder dar agua hacia todos lados, hacia una casa, hacia una colonia, etcétera. Muy buena investigación, y pues muchas gracias.